las últimas actualizaciones en cuanto a diagnóstico y tratamiento de hepatitis B y C, así como las consideraciones y grupos especiales. De entrada, pues bueno, hablando de prevalencia mundial, ¿verdad? La OMS estima con datos del 2019 que aproximadamente casi 300 millones de personas vivían con infección crónica por hepatitis B y se estiman también 1.5 millones de nuevas infecciones cada año a causa de este virus. Asimismo, también se le atribuyeron 820,000 muertes, en su mayoría por las complicaciones pues, más frecuentes o conocidas, ¿no? Que es la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. Por otro lado, pues en cuanto a la prevalencia de la hepatitis C, pues a nivel mundial, con datos del 2013, también se estima que 71 millones de personas pues, vivían con la infección por virus de hepatitis C de forma crónica y se le atribuyeron 400,000 muertes a causa de las complicaciones. Entonces, esa es la importancia de revisar estos temas, ya que son problemas de salud pública a nivel mundial. México no se queda atrás y causan un fuerte golpe, ¿verdad?, al sistema de salud pública de nuestro país. Las guías que utilizamos para esta sesión pues, fueron las últimas actualizaciones eh, de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado en conjunto con la ITSA en 2018-2019. Asimismo, también algunos apartados muy puntuales de la última actualización de la guía europea, sobre todo en el caso de la hepatitis C, y varía un poquitito. De entrada, pues así brevemente, el virus de la hepatitis B es un virus pues, DNA, ¿sí? Que se basa en una transcriptasa reversa para la replicación y pues por eso el tratamiento va enfocado a inhibir esta enzima, al igual que en la infección por VIH. De su estructura, solamente mencionar lo relevante en cuanto a la nucleocápsida que la rodea. Lo importante es el antígeno de superficie y el antígeno o la proteína core, ¿no? Que son lo que va a tener mucha relevancia, sobre todo para el screening y para la clasificación de la infección crónica. Eso es lo que nos interesa de esto. El mecanismo de esta enfermedad, bueno, principalmente contacto sexual o superficie de mucosas, ya sea por sangre contaminada o inclusive semen o fluidos vaginales. Perdón. El usuario de drogas inyectables, o sea, cualquier exposición percutánea, también es un mecanismo de transmisión. Los grupos de riesgo son principalmente usuarios de droga intravenosa, hijos de madres infectadas por el virus de hepatitis B, hombres que tienen sexo con hombres en estas áreas, ¿verdad? Son los principales grupos de riesgo. Entonces, si tenemos en cuenta estos grupos de riesgo, si tenemos un paciente que pertenece a estos grupos y tenemos la sospecha de una infección por hepatitis B, ¿cuál debería ser el abordaje diagnóstico? Pues bueno, la evaluación inicial debe incluir una historia clínica completa, sobre todo haciendo mucho énfasis en estos antecedentes, el examen físico en busca de datos de hepatopatía crónica o la ausencia de estos, la evaluación de la enfermedad, todo la inflamación o la cirrosis hepática, y asimismo la gravedad, y también los marcadores por de infección por virus de hepatitis B. Esto a modo de poder clasificar la enfermedad. También es importante mencionar que todos los familiares de enfermedad, todos los contactos de las personas con sospecha o confirmación de esta infección, tienen que hacerse también un tamizaje y ser vacunados en caso de ser negativo. Esto como ante la sospecha o el abordaje diagnóstico de una infección por virus de hepatitis B, siempre hay que tener en cuenta la coexistencia o descartar algunos otros factores o enfermedades que también pudieran asociarse a daño hepático crónico, tal como hepatopatía alcohólica, ya sea autoinmune, metabólica, como la esteatosis, coinfecciones para algunos otros virus hepáticos, como la delta, hepatitis D,
y el VIH, que también juega un rol importante. En el caso, entonces, tenemos una sospecha diagnóstica, tenemos un paciente que pertenece a los grupos vulnerables. El screening debería de iniciarse siempre con el antígeno de superficie. El antígeno de superficie, como lo mencionábamos, pues bueno, forma parte de la cubierta del virus. Entonces es un marcador que nos habla de la existencia, ¿no? Del virus en una persona, ¿no? Si tenemos el antígeno de superficie negativo, pues bueno, ya podríamos descartar esto y darle seguimiento, vigilancia en caso de que haya factores de riesgo. Sin embargo, pues aquí empieza todo. Cuando el antígeno de superficie está positivo, tendríamos que ampliar ya la búsqueda, ampliar la serología para poder clasificar tanto en una infección aguda como en una infección crónica y clasificarla, ya que esto tiene repercusión en el tratamiento, ¿no? En las decisiones que vamos a tomar. Entonces, ya como parte de la clasificación, lo que se tendría que extender la serología, pues además del antígeno superficie, tendríamos también que determinar el anticuerpos contra el core y anticuerpo contra antígeno superficie, así como carga viral y el antígeno E. El antígeno E también juega un papel importante, ya que es un marcador que nos habla directamente de replicación viral. Entonces, esto juega un papel muy relevante en las decisiones terapéuticas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos podríamos enfrentar? Un paciente que tengamos un tamizaje positivo, se amplía la serología para la clasificación. Entonces, aquí es importante saber cómo interpretar una infección aguda. En el caso de esto, tendríamos, pues bueno, el antígeno de superficie positivo, podría estar también presente el antígeno E. La IgM anticore sería lo más importante en este momento. También podríamos encontrar la carga viral en caso de que se hubiera solicitado y en caso de solicitar también pruebas de función hepática, pues podríamos ver un aumento en la ALT. ¿Cómo podríamos ver esto? Bueno, bueno, más bien se interpretaría la presencia de antígeno anticuerpo IgM anticore, pues prácticamente nos está hablando de una infección aguda, ¿no? Entonces, sería lo relevante aquí en la serología, un antígeno de superficie positivo con un anticuerpo IgM anticore, pues ya sería diagnóstico de una fase aguda. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues bueno, la infección aguda en adultos, pues que cura o resuelve espontáneamente hasta en el 95% de los casos. Entonces, eso es importante tener en cuenta para el inicio del tratamiento, ¿verdad? Y en caso de que se descarte una infección aguda, o se definiría una infección crónica, bien dicho, con la persistencia del antígeno de superficie más allá de los 6 meses. Aquí sería donde tendríamos que forzosamente ampliar nuestro panel serológico, que sería, por ejemplo, en algunos centros donde no tuviéramos todos los recursos, el tamizaje inicial podría ser a lo mejor simplificado como este que aparece en la pantalla, ¿no? Con antígeno de superficie, anticore y anticuerpo de superficie. Lo ideal, según las recomendaciones de las guías, no es esto, sería lo ideal, sí sería tener a la mano tanto la determinación del antígeno como la carga viral, pero pues bueno, en caso de, podríamos clasificarlo como una hepatitis crónica tan solo con estos 3 valores. En el caso de que tuviéramos un antígeno de superficie positivo, anticuerpos anticore positivos, en ausencia de anticuerpos contra superficie, estaríamos hablando de una hepatitis crónica y tendríamos que pues derivar, ¿verdad?, a un centro donde sí pudiéramos tener acceso a toda la serología y a los tratamientos, ¿no? Eh, bueno, vamos ahora a hablar de la hepatitis crónica, ¿no? Ya hicimos nuestro tamizaje, ya lo interpretamos nuestra serología, tenemos el diagnóstico de hepatitis crónica o infección crónica de hepatitis. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? La terminología o la clasificación de la infección crónica ha cambiado. La guía hace énfasis en esto, que la clasificación
ahora nos pide que clasifiquemos como a los pacientes como portadores de antígeno E positivos o negativos. Entonces, aquí tendríamos que ampliar, ¿verdad? Nuestra búsqueda poder clasificar, no solamente con la serología, ya tendríamos la serología, tendríamos ahora que buscar otros parámetros necesarios para esta clasificación, que serían parámetros bioquímicos, específicamente la ALT, y marcadores de fibrosis que podrían ser ya sea por histológico, que no es lo más recomendable, ¿verdad? De la biopsia, y podrían intercambiarse, ¿verdad? Por marcadores o estudios no invasivos como el FibroScan, que nos pudieran hablar de fibrosis de una forma no invasiva. Entonces, aquí empezaría nuestro abordaje para poder clasificar de forma correcta la enfermedad y poder posteriormente tomar decisiones terapéuticas. Se describen 4 fases dependiendo cómo estén nuestros marcadores, el perfil de nuestro paciente. Importante de saber que estas fases no son secuenciales, o sea, no quiere decir que desde la fase 1 sigue la 2 y la 3 y luego la 4. La historia natural de la enfermedad no es así, tiene un curso complejo y no necesariamente de la fase 1 va a seguir la fase 2. Esto va a cambiar y está influenciado por muchos factores, tanto del virus como del huésped. Pero bueno, como para fines académicos, así lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, empezando por la fase 1 y 2, pues serían los grupos con antígeno E positivo. La fase 1, que antes la terminología previa a estas actualizaciones, pues se conocía como paciente inmunotolerante. Este perfil se basaba en una determinación del antígeno de superficie positivo, también el antígeno E con una alta carga viral, pero que no tenían alteraciones en las de función hepática y tampoco en los marcadores de fibrosis. Entonces se cataloga como un paciente con infección crónica con antígeno E positivo. ¿Qué pasa entonces con nuestros pacientes de antígeno E positivo? También tienen la presencia de antígeno superficie, antígeno E, también tienen una alta carga viral, pero que sí presentan el momento del diagnóstico o de la determinación, pues presentan ALT elevada y además evidencia de afectación hepática moderada a severa. Pues bueno, estos pacientes se catalogarían como hepatitis crónica con antígeno E positivo, que previamente se conocían como inmunoreactivos con antígeno E positivo. Sí, en el grupo de los pacientes que no presentan antígeno E positivo, pues estarían las siguientes fases. Igual, el perfil de estos pacientes también se divide entre pacientes con infección crónica y hepatitis crónica. Aquí la diferencia serían las cargas virales y que la negativización del antígeno E. Previamente, estos pacientes con infección crónica sin datos de afectación hepática se conocían como portadores inactivos. Y la otra fase, la cuarta, la última fase, serían los con antígeno E negativo, que tienen datos ya de daño renal, evidenciado igual por una ALT elevada y por marcadores de fibrosis moderados o severos. Estos pacientes previamente pues, se catalogaban como antígeno E negativo con hepatitis crónica. La verdad es que por ahí es algo y juego de palabras, ¿no? De la clasificación, pero pues bueno, saber que esto es lo más actual y la forma correcta de describir y catalogar a nuestros pacientes. Por lo tanto, entonces se recomienda siempre para poder clasificar, se debe de tener un estudio de imagen, como mínimo un ultrasonido hepático, idealmente un marcador de fibrosis, que desafortunadamente pues no está al alcance de todos los centros, pero es lo ideal, ¿verdad? En nuestro abordaje. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, nos muestran unos algoritmos, ¿verdad? Para tomar decisiones en cuanto a quién sí tratar, a quién no tratar. En el grupo de pacientes con antígeno E positivo, se maneja ahí un punto de corte de carga viral, que normalmente ellos manejan 20,000 copias. Esto toma relevancia para el tratamiento. Entonces, a pacientes con antígeno E positivo que tienen
mayor, que tienen una alteración de la ALT por más del límite superior normal, pero menos de 2, ellos lo catalogan como no hay hepatitis, ¿verdad? Y te recomiendan ver tu carga viral. Bueno, entonces, tienes una carga viral mayor de 20,000 copias, la recomendación es, pues, puedes no tratar y das vigilancia, ya que no tienes evidencia de una afectación hepática en este momento. Sin embargo, pues, ¿qué pasaría si nuestro paciente encontráramos una alteración de la LT por arriba de 2 veces el límite superior normal? Te recomiendan, bueno, ¿cuál es tu carga viral, no? La carga viral es mayor de 20,000, trátalo. O sea, ahí sí tienes que tratar, tienes evidencia de enfermedad de daño hepático. Sin embargo, pues, como podrán imaginarse, hay zonas grises, ¿no? Que la LT está elevada, pero no más de 2 veces y tenemos carga viral alta, ¿no? Entonces, sinceramente, normalmente lo que se hace es, tienes un antígeno E positivo, que es un marcador o es indicador de replicación viral, ya tienes elevación de transaminasas, pues lo ideal sería iniciar el tratamiento, ¿verdad? A pesar de que la guía te pueda decir que puedes vigilar 3 a 6 meses y si ahora sí cumple los criterios, te empiezas el tratamiento. Entonces, la recomendación, pues, en pacientes con antígeno de positivos que sí tengan alteración de transaminasas, pues debería de ser iniciar el tratamiento. Sin embargo, conocer que hay zonas grises donde, pues bueno, puedes decir, doy seguimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en el caso de los pacientes con antígeno E negativo, que no tenemos evidencia de daño hepático por alteraciones de la ALT? Aquí, en este grupo de pacientes, el punto de corte de carga viral son las 2,000 copias. Entonces, similar a lo que veíamos previamente. No hay alteración de ALT, y hay menos de 2,000 copias. Bueno, te dicen las guías, puedes esperar, vigila, pide nueva carga viral de 3 a 6 meses, y monitoriza tus niveles de ALT, ¿no? Puedes quedar en vigilancia a tu paciente. Pero ¿qué pasaría en pacientes que tienen más de 2,000 copias y además alteración de ALT por arriba 2 veces del límite superior? Pues bueno, te dicen debes de iniciar tratamiento de forma inmediata. Como pueden ver, la verdad es que eh, sigue habiendo muchas áreas grises también en este grupo de pacientes y pues la recomendación de los expertos es que todo paciente con antígeno E positivo y evidencia de daño hepático inicies el tratamiento independientemente de la carga viral, ¿verdad? En el grupo de antígeno E negativo, pues bueno, ahí sí podrías a lo mejor arriesgarte un poquito más a tener esta vigilancia cada 6 meses de tu paciente antes de iniciar el tratamiento. El objetivo del tratamiento, pues, ¿cuál va a ser? Principalmente mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Ese es el objetivo principal. O como objetivos secundarios, igualmente importantes, prevenir la transmisión vertical, prevenir la reactivación del virus de hepatitis B y también, pues, la prevención y el tratamiento de todas las manifestaciones extrahepáticas que están asociadas a esta infección, ¿verdad? ¿Cómo monitorizas o cómo verificas que se están cumpliendo tus objetivos del tratamiento? O, bueno, o más puntualmente, ¿cuáles deberían de ser? La inducción de la supresión viral a largo plazo, ¿verdad? Midiendo las cargas virales, la inducción o la pérdida del antígeno E, ¿verdad? Que puede ser con cero conversión, o sea, podríamos desarrollar anticuerpos antiantígeno E que previamente en los pacientes, obviamente, en el grupo donde estaban positivos al diagnóstico. También podríamos vigilar o como objetivo buscar una respuesta, una mejoría bioquímica que se define como la normalización de la ALT. Y el objetivo principal que siempre debemos de tener en mente, o es el que siempre quisiéramos llegar, sería la pérdida del antígeno de superficie, con o sin seroconversión, o sea, de anticuerpos contra superficie. Desafortunadamente es muy difícil lograr esto. ¿Cuáles serían entonces las estrategias del tratamiento que propone la guía? Bueno, proponen por un lado el interferón pegilado alfa y por otro lado los análogos nucleótidos de inhibidores de la transcriptasa inversa. De estas terapias,
La verdad es que el interferón no, no se suele utilizar. Hay pues, indicaciones muy puntuales para utilizarlo, y se han ya reemplazado por el uso de los antivirales. Del grupo de los antivirales, pues tenemos asociados con baja barrera genética frente a la resistencia y con alta barrera genética de resistencia. ¿Qué significa esto? Que el grupo de los de baja barrera, que es la mibudina, adefovir, teludina, no deberían de utilizarse, ya que hay mucho riesgo de que se desarrolle una resistencia a estos medicamentos. Sin embargo, pues la guía los plantea y los propone porque desafortunadamente en algunos países de escasos recursos no hay más opciones. Los que deberíamos siempre de entrada y que se utilizan son los de alta barrera, que es entecavir y tenofovir, ya sea en su presentación de isoproxil o alafenamida. Bueno, conocer, si nos proponen dos opciones terapéuticas, conocer un poquito los, o comparar cada una de ellas. El interferón frente a los antivirales, principalmente la ruta de administración, pues una gran diferencia, ¿no? Mientras que el interferón son inyecciones subcutáneas, los fármacos antivirales se administran por vía oral. El interferón, pues es un tratamiento con duración finita, se dura 48 semanas el tratamiento independientemente de la respuesta y los antivirales se pueden utilizar por muchos años, inclusive pacientes se utilizan de por vida, ¿no? Entonces no hay, la duración es variable. La tolerabilidad en el interferón también es muy baja, es una de las grandes desventajas que tiene, no todos los pacientes toleran la terapia con interferón y mientras que la tolerabilidad de los antivirales es muy alta. A largo término, a largo plazo, pues ambas opciones son seguras, no se ha demostrado seguridad. Contraindicaciones, sí, en el interferón, la verdad es que hay muchas contraindicaciones, mientras que en los antivirales realmente no hay ninguna. Puedes utilizarlo en pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo, puedes utilizarlo con enfermedad hepática descompensada, mientras que en el grupo de interferón, pues no lo podrías utilizar. Este, ¿Qué más? Pues bueno, la supresión viral del interferón es muy variable. Como podrías tener buena respuesta, puedes no tenerla, mientras que en el grupo de los antivirales normalmente es muy alta el nivel de supresión viral. Y pues bueno, básicamente esto lo más importante. Ambas terapias tienen riesgo de recaídas al suspenderlas, y pues eh, es lo más relevante de esta tablita. Entonces, el tratamiento de la hepatitis B aguda, ¿por qué no se menciona mucho? Pues bueno, como lo mencionábamos, ¿no? La mayoría de los pacientes resuelve espontáneamente y solamente está indicado el tratamiento en casos muy selectos. Pacientes que tienen un cuadro agudo con insuficiencia hepática, o que vemos a lo mejor aumento de las bilirrubinas totales arriba de 3 miligramos de cilitro, un aumento del INR arriba de 1.5, o que presentan encefalopatía o ascitis, bueno, se tiene que iniciar tratamiento. Sí son indicaciones para iniciar tratamiento, y el tratamiento en estos casos sería con antivirales, ya sea el entecavir o el tenofovir, ¿de acuerdo? En estos pacientes, el interferón está totalmente contraindicado porque puede exacerbar el daño hepático. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poquito con este algoritmo, en paciente que tenemos la sospecha de una infección por hepatitis B, tenemos el antígeno positivo. Quizás a lo mejor no tengamos la determinación del antígeno E, pero si ya tenemos el antígeno positivo y tenemos un paciente con datos de hepatitis crónica con o sin cirrosis, el tratamiento se debe de iniciar independientemente. Ya después vigilaremos la carga viral, ya después veremos si es un paciente con positividad del antígeno E o no, pero si ya tenemos esta evidencia, tenemos que iniciar tratamiento de forma inmediata, que es lo que mencionaba, de las zonas grises que hay por ahí, ¿verdad? No necesariamente se tiene que cumplir ese perfil para iniciar el tratamiento.
Y en caso de que tengamos por ahí en nuestra determinación del antígeno de superficie que esté negativo, pero en nuestra serología ampliada tuvimos un anticuerpos contra el core positivos, no necesariamente tenemos que asustarnos, ¿no? Simplemente tenemos que informar al paciente que en este momento pues, no tienen indicación para tratamiento, pero que sí tiene riesgo de tener una reactivación, que él probablemente estuvo expuesto, ¿verdad?, a la infección, tuvo una resolución espontánea y puede reactivarse en caso de inmunosupresión severa, por ejemplo, pacientes que estén en protocolo de trasplantes, pacientes con infección con VIH, tratamiento con inmunosupresores, por cualquier motivo, pues bueno, es motivo para tener en cuenta o valorar la profilaxis. Obviamente, todo esto se individualiza en cada paciente, ¿no? Entonces, si tenemos ¿qué grupos de pacientes podrían ser sujetos a seguimiento sin tratamiento? Pues bueno, pacientes con infección crónica, con antígeno E positivo, pero que sean menores a 30 años, ya que se ha visto que pacientes menores de 30 años suelen tener una negativización del antígeno, y si no tiene evidencia de daño hepático, podríamos vigilar, ¿verdad? Pacientes con infección crónica, con antígeno E negativo, con carga viral menos de 2000, como lo habíamos dicho, no hay también evidencia de daño hepático, bueno, se puede vigilar cada 3 a 6 meses. Y pacientes con infección crónica, a pesar de que tengan carga viral arriba de 2000, pues bueno, también podrías decir, vamos a vigilar, ¿no? En la terapia con interferón, bueno, se puede considerar como un tratamiento inicial, es lo que dice la guía, ¿verdad? Pacientes independientemente de la positividad del antígeno E, pero sí no mucho hincapié que no en pacientes con daño, con fibrosis moderada severa, deberíamos de evitarlo, o pacientes que ya tengan confirmación de cirrosis, también con descompensación se debe de evitar el interferón, ¿no? Está totalmente contraindicado. La terapia estándar está eh, por 48 semanas, sin embargo, pues hay algunos trials, hay muy poca información al respecto, pero sí hay algunos trials donde han demostrado que la extensión la extensión de la duración del tratamiento más allá de 48 semanas, sí ha demostrado algo de beneficio en pacientes, sobre todo del grupo de pacientes con antígeno E negativo. Pero la verdad es que hay muy poca evidencia alentarnos a utilizarlo. Entonces, hablando de nuestros fármacos de primera línea, los que debemos de utilizar idealmente en todos nuestros pacientes, los antivirales, pues bueno, están indicados para cualquier paciente, ya sea con o sin tratamiento previo. La administración a largo plazo de estos medicamentos de alta barrera, que ya mencionamos, entecavir y tenofovir, se han demostrado eficaces y seguros para el tratamiento prolongado de estos pacientes. Recalcar que no se recomienda el uso de la amibudina, de adefovir o telvibudina, porque pues, en nuestro medio sí tenemos acceso al entecavir y tenofovir, que deben de ser siempre la opción inicial, ¿no? Consideraciones especiales para seleccionar entecavir frente a tenofovir. Bueno, en pacientes mayores de 60 años que tengan alguna enfermedad ósea como osteopenia, osteoporosis, enfermedad mineral ósea, en pacientes con alteración de la tasa glomerular, pacientes con enfermedad renal crónica, sí se recomienda iniciar con entecavir, o si tienes la opción de tenofovir a la fenamida, utilizar este fármaco. Aquí sí no se recomienda tenofovir disoproxil porque está relacionado con precisamente daño renal y osteopenia. Estas son consideraciones a tener en cuenta dependiendo del grupo de edad y comorbilidades de nuestros pacientes para la utilización de uno u otra opción. Ambas opciones son exactamente igual de eficaces y seguras, ¿no? Tanto el entecavir como el tenofovir. Entonces, en pacientes que ya iniciamos la terapia, ¿verdad? Con antirretros, tenemos que estar dando un seguimiento continuo. Sería
con prueba de función hepática al primer año del tratamiento cada 3 a 4 meses, con también determinación del antígeno de superficie cada 12 meses, idealmente también con carga viral. A partir de cumplir el primer año de tratamiento, pues bueno, este seguimiento de las pruebas de función hepática se podría ampliar hasta cada 6 meses. De igual forma, en la vigilancia de la tasa filtrado glomerular, se tendría que dar seguimiento, así mismo como el fosfato sérico, durante el primer año, cada 3 meses y posteriormente cada 6 meses. Esto es algo continuo que siempre vamos a estar vigilando en todos los pacientes que hayamos iniciado el tratamiento con antirretrovirales. Entonces, ¿cómo podemos dividir la respuesta farmacológica, ¿no? O la respuesta al tratamiento? Podemos ver la respuesta ya sea virológica, podemos verlo serológica, bioquímico e histológico. En cuanto a la respuesta virológica, en la terapia con antivirales, pues bueno, idealmente lo que buscaríamos, ¿verdad? En la respuesta sería lograr una indetectabilidad de la carga viral, dependiendo el punto de corte de cada laboratorio, pues es de 10 a 20 unidades por mililitro. También podríamos, alguna otra respuesta que podríamos encontrarnos en la falta de respuesta primaria, que se define como en 3 meses de seguimiento que no haya disminuido más de un logaritmo de carga viral. Esto nos habla de una falta de respuesta primaria al tratamiento. También tenemos la respuesta parcial, que está definida como una disminución de más de un logaritmo, pero tener carga detectable todavía a los 12 meses de inicio de la terapia. Lo normal sería que a los 12 meses ya no tuvieras carga viral detectable. Entonces, puedes hablar de una respuesta parcial en estos casos, donde sí disminuyó tu carga viral más de un logaritmo, pero no has logrado la indetectabilidad. ¿Qué más podemos tener? El avance de la replicación o de la infección, en donde no solamente nos podemos topar con que no disminuyó la carga viral, sino que aumentó un logaritmo comparado con el valor previo. Entonces, es otra desenlace que podría estar presente, ¿no? Después del inicio del tratamiento. Y normalmente va de la mano con un aumento en los niveles de ALT. Y esto nos haría sospechar de resistencia. La terapia, la respuesta virológica cuando se utiliza el interferón, pues se pide básicamente con una carga viral menos de 2,000 copias a los 6 meses que sea sostenida a los 12 meses. En estos casos estaríamos hablando de una adecuada respuesta. En cuanto a la respuesta histológica, pues bueno, una disminución de la actividad necroinflamatoria, como comentábamos, es difícil realizar biopsias a estos pacientes de seguimiento, entonces esto se puede realizar mediante pues estudios no invasivos, ¿verdad? Que nos pudieran hablar acerca del estado de fibrosis. Y la respuesta serológica se vigilaría teniendo en cuenta la seroconversión del antígeno E y el antígeno de superficie. La respuesta bioquímica está dada por la normalización de la ALT. Entonces, todo esto es lo que vamos nosotros a darle seguimiento y lo que nos interesaría ver respuesta en todos en estos ámbitos, no solamente en uno de ellos, ¿verdad? Los resultados a largo plazo de la terapia, pues como comentábamos, ya sea con entecavir o tenofovir, cualquiera de las dos opciones es eficaz para detener la progresión de la enfermedad hepática e incluso que haya una regresión del daño cuando el daño está únicamente asociado a la infección. También pues está demostrado que las complicaciones de la cirrosis preexistente las descompensaciones, las visitas a hospital disminuyen bastante en estos pacientes. Igual, cuando la causa de la enfermedad hepática, pues es únicamente la infección, ¿verdad? Aumenta la supervivencia y la calidad de vida. Y lo que comentábamos al principio, desafortunadamente, los resultados a largo plazo en cuanto a la respuesta serológica, la pérdida del antígeno de superficie, no lo logramos, la verdad es que en la mayoría de los pacientes del 10 al 12% después de los años del tratamiento con antivirales, solamente son los pacientes que van a lograr la pérdida del antígeno de superficie. Entonces, por eso mismo
suelen ser tratamientos de muchos años y a veces hasta de por vida. Esta tablita la incluí porque pues lo menciona la guía. Estas son indicaciones para suspender el tratamiento con interferón pegilado. Entonces, aquí mencionar que es difícil correr el genotipo para el virus de la hepatitis B. No se hace en todos los lugares y la verdad es que tiene mucha relevancia en los pacientes, únicamente los pacientes que se tratan con interferón. Entonces, la verdad es que no es una intervención costo-beneficio a nivel salud pública, por eso esto no se hace. Incluso la misma guía te lo dice, ¿verdad? Que no es necesario que tú corras el genotipo al momento de decidir o iniciar tratamiento con antirretrovirales, ¿no? Pero o sea, saber que sí hay contraindicaciones o si hay reglas para detener la terapia con interferón, mientras que en el grupo que utilice antivirales pues, no es así. Entonces, ¿cuándo decidir? ¿O hay pacientes que se suspende la terapia? Sí, sí hay pacientes, claro que se puede. Sin embargo, pues tienen que reunir ciertos requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que sí se confirme la pérdida del antígeno de superficie, sí es un grupo que se puede suspender el tratamiento. Pacientes con antígeno positivo que no tienen cirrosis y que lograron una seroconversión y carga viral indetectable, podría también suspender el tratamiento. Y pacientes con antígeno de negativos que no tengan cirrosis y que han logrado una supresión virológica a largo plazo, también pueden ser candidatos a suspender el tratamiento. Importante nada más mencionar que siempre y cuando se cumplan estas características, se tiene que continuar por 12 meses más el tratamiento antiviral antes de poder suspenderlo. Entonces, no es como que el día de hoy ya detecté que un paciente tuvo pérdida del antígeno de superficie y ya le puedo decir, bueno, ya vamos a suspender el tratamiento, ¿verdad? Tenemos que dar 12 meses más a partir de este endpoint. Y bueno, manejo de pacientes con fracaso al tratamiento. La verdad es que el fracaso del tratamiento con antivirales no es común, son muy efectivos y normalmente el fracaso está relacionado a un incumplimiento por parte del paciente. Entonces, siempre que nos enfrentemos a una de estas situaciones de respuesta parcial, donde no veamos, ¿verdad?, una disminución, bueno, primero hay que descartar que nuestro paciente no esté teniendo ahí un mal apego a la terapia. El fracaso pues, puede definir, como comentábamos, falta de respuesta primaria, parcial o el avance virológico. Y no está indicado, al contrario, debe de evitarse el combinar los antirretros de baja barrera con los de alta barrera. No se vale decir, no, mi paciente tiene una respuesta virológica parcial, entonces le voy a dar la mibudina y tenofovir porque de esa forma voy a lograr una supresión viral más pronto. No está indicado porque este tipo de combinaciones se asocia a resistencias cruzadas. Sí, en algunos casos muy puntuales podrías utilizar terapia doble, pero siempre debe ser entecavir tenofovir. A propósito de eso, pues también la guía te menciona, ¿no? Tienes un paciente donde tienes una sospecha de fracaso o resistencia, donde ya tú te aseguraste que si hay buen cumplimiento, puedes correr un tipo, ¿no? Para ver sensibilidades al tratamiento, ¿no? Dependiendo de la variante del virus. Como comentábamos, pues esto no es algo efectivo, costo-beneficio, y al final de cuentas la misma guía te dice, tienes la sospecha o la confirmación de resistencia, simplemente añade un fármaco más. Si tú ya estabas dando tenofovir, agrega entecavir o viceversa. Nunca vamos a utilizar los otros antirretrovirales. ¿Qué pasa entonces con la terapia combinada de novo? También está contraindicada, ¿sí? Nos menciona la guía que no está justificado el hecho de iniciar entecavir tenofovir en los pacientes, salvo en una excepción, que serían pacientes que tengan una descompensación o que estemos sospechando de una hepática aguda, pues bueno, podríamos iniciar tratamiento combinado con entecavir, tenofovir
con la finalidad de lograr una reducción rápida una supresión viral rápida y más efectiva. Y después podríamos descalar y quedarnos únicamente con un fármaco. También en cuanto al interferón, la combinación de interferón y antivirales también no está recomendado. Esto únicamente aumenta el costo y los efectos secundarios que pueden tener los pacientes, ¿no? Entonces se debe de evitar esta estrategia, ¿no? ¿Qué relevancia tiene entonces el tratamiento en pacientes con cirrosis descompensada? Que como mencionábamos, es muy importante saber que cuando la cirrosis es causada únicamente por esta infección, pueden tener regresión, incluso hasta 2 clases de child. Por ejemplo, un child C podría tener regresión hasta un child A, un B a una A, etcétera, ¿no? Y pues lo mismo, ¿no? Pacientes con cirrosis descompensada, los fármacos de elección es entecavir o tenofovir, excepcionalmente y súper individualizado. Podrían utilizar los dos de inicio en lo que se logra una adecuada regresión virológica y aparte una estabilidad clínica. Grupos especiales a tener en cuenta para el tratamiento. Grupos de personas coinfectadas con VIH, coinfectadas con virus de hepatitis D, o infectadas con virus de hepatitis C y pacientes en terapia de reemplazo renal o enfermedad renal crónica son grupos de especial relevancia. En el caso del VIH, pues la coinfección debe recibir al menos uno de los 2 fármacos que tiene actividad contra virus de hepatitis B, que en nuestro medio por lo general no suele ser un problema, ya que en sector público la gran mayoría de los pacientes van a recibir Biktarvy, ¿no? Que ya incluye tenofovir. Entonces, con el mismo tratamiento para VIH, podemos también a la vez tratar la coinfección con hepatitis B. Y el seguimiento sería exactamente igual, o sea, se llevaría el seguimiento con su carga viral de VIH y hepatitis B respectivamente, todo igual como en cualquier otro paciente que no tuviera esta coinfección. En cuanto a pacientes con coinfección con virus de hepatitis D, aquí sería la única indicación de utilizar interferón de terapia inicial, siempre y cuando no tenga otra contraindicación. Porque para el virus de hepatitis D no hay ningún tratamiento eficaz que podamos utilizar, salvo el interferón. Entonces, el esquema aquí de interferón se daría por un año. Son otras dosis, en lugar de una vez por semana, son 3 por semana. Son otras pautas y escapan a los objetivos de esta clase, pero nada más saber que en esta coinfección sí sería la única indicación de iniciar manejo con interferón. Posteriormente a esto, ya podríamos, si no se logra una seroconversión, una desaparición del antígeno de superficie, podríamos continuar con el tratamiento de antirretroviral para hepatitis B. Y en el grupo de pacientes infectados con hepatitis C, saber que este grupo de pacientes, al tratar la hepatitis C, tienen riesgo de presentar exacerbación o reactivación de la infección por el virus de hepatitis B. Entonces, sí es importante tener en cuenta, en caso de pacientes sin actividad, que tengan antígeno negativo, que no haya datos de daño hepático, se tendría que iniciar la profilaxis y durante el tratamiento contra virus de hepatitis C y 12 meses después se puede suspender. Y en caso de pacientes que ya estén en tratamiento porque tenían alta carga viral, antígeno positivo, ya tenían datos de hepatitis, ellos siguen su tratamiento igual para la hepatitis B y pueden continuar o iniciar tratamiento para el virus de hepatitis C. Pacientes en terapia de reemplazo renal, ellos pueden seguir tomando el tratamiento, simplemente se ajusta. En caso de tomar tenofovir, pues en lugar de tomar un comprimido diario, tomarían uno cada 3 días y sin ningún problema. Tampoco es contraindicación, o sea, pacientes que estén en tratamiento no está contraindicado la hemodiálisis, ¿no? O sea, no hay ningún problema. ¿Qué otras recomendaciones nos da la guía? Bueno, todo paciente con diagnóstico de infección por virus de hepatitis B se tiene que también idealmente realizar
una cuantificación o determinación de anticuerpos contra virus de hepatitis A, y en caso de ser negativo, pues vacunarlo, ¿no? Esto no viene en la guía, pero considero que es importante conocerlo. La profilaxis posexposición, bueno, en pacientes, por ejemplo, en personas que hayan sufrido algún caso de violencia sexual o en trabajadores de la salud que hayan estado presentado algún accidente por punción o algo, es importante saber que sí se puede dar profilaxis. Sin embargo, aquí lo que hay que hacer primero para determinar qué vamos a hacer es determinar el estado inmunitario de la fuente. En la fuente de sospecha tiene antígeno de superficie negativo, no es necesaria la profilaxis, ¿no? En caso de que tuviera antígeno de superficie positivo, bueno, ya tendríamos en cuenta otras características del receptor. Si el receptor no está vacunado, bueno, se debería de dar una dosis de inmunoglobulina humana antihepatitis B y vacunar las 3 dosis. Si la persona, el receptor, sí está vacunado, lo que idealmente se debería hacer es determinar los números eh, de anticuerpos, ¿no?, que tenemos contra el antígeno de superficie, y si el punto de corte en este caso serían 10 millones de unidades. Si es mayor de las 10 millones de unidades, no está indicada la profilaxis. Sin embargo, en pacientes que estén vacunados y que tengan menos de 10 millones de copias, o que no se conozca o no se pueda determinar estos niveles, que es la mayoría de los casos, pues sí podrías administrar inmunoglobulina y vacunar, ¿no? Es lo importante de esto. Bueno, pasando a la hepatitis C. La hepatitis C, pues el virus de la hepatitis C es un virus ARN, la principal diferencia, ¿no?, versus el hepatitis B. Y la infección por hepatitis C, a diferencia de la hepatitis B, tiende a ser más crónica, sí, tiende a avanzar más a la cronicidad y por lo tanto está más relacionada con daño hepático crónico, cirrosis y el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Los mecanismos de transmisión de la hepatitis C también varían un poco respecto a la hepatitis B. Principalmente se transmite por vía percutánea, con sangre infectada. Es principalmente visto en usuarios de drogas intravenosas que comparten estos dispositivos no inyectables. La transmisión sexual también puede estar presente, pero es muy ineficiente comparado contra el virus de hepatitis B. Aquí el grupo de riesgo serían los hombres que tienen sexo con hombres, que además estén coinfectados por el virus de VIH, es donde sí tendríamos que tomarlos como población vulnerable. La transmisión vertical también es un poco frecuente, y población también vulnerable, personas que estén privadas de la libertad. El hecho de estar más de 3 días en prisión, pues ya es factor de riesgo para hepatitis C. Estos son factores de la gráfica que nos pone, ¿no?, de qué factores y cuáles exposiciones se pueden catalogar como riesgo. Principalmente el uso de los usuarios crónicos de drogas inyectables o inhaladas son el principal grupo de riesgo. También tener en cuenta que las personas que han recibido transfusiones de sangre previo a 1992, cuando no se corría una determinación en el donador antes de aceptar sangre, pues bueno, también son personas en riesgo, ¿no? Importante mencionar que la mayoría de los pacientes que tienen hepatitis C a lo mejor no van a entrar dentro de estos grupos vulnerables. Por eso importante ahora las últimas recomendaciones de la OMS, que ellos tienen como plan para el 2030 erradicar la hepatitis C. Ya se recomienda un screening universal para todos los adultos, al menos una vez, con o sin factores de riesgo conocidos, debido a que el riesgo más bien la infección crónica, muchas veces está presente y sin nosotros identificar claramente alguno de estos factores.
Factores que condicionan el daño crónico o la progresión a cirrosis son dos, tanto del huésped como virales. En el caso del huésped, pues bueno, que ya haya un daño hepático previo, personas a mayor edad, más riesgo del daño crónico. En los caballeros también es mayor factor de riesgo, que ya hayan recibido algún trasplante de órgano sólido, que consuman alcohol, que tengan MAFLD, obesidad y resistencia a la insulina. Y en cuanto a características viral, sean genotipo 3 y que tengan coinfección con hepatitis B o coinfección con VIH. De la hepatitis C, a diferencia de la hepatitis B, antes era muy relevante la genotificación para al momento del diagnóstico, debido a que tenía implicaciones en cuanto a la respuesta al tratamiento. La distribución global es muy variada y en México el principal genotipo es el 1A. Hay 6 genotipos, de los cuales, como les comento, en México es el 1A el más prevalente, y 1B, perdón. Bueno, esto era muy importante antes de la última década, con la llegada de los nuevos fármacos de antivirales de acción directa. Pues esto ya pasó a ser más de una relevancia epidemiológica, porque tenemos ya fármacos con acción pangenotípica, que independientemente si es genotipo 1 o de 1 al 6, van a tener acción y van a ser igual de eficaces y seguros. Entonces, gracias al advenimiento de este grupo de fármacos, pues se tienen muy buenas tasas de respuesta al tratamiento. Conociendo un poquito el genoma, podemos saber cómo actúan. Principalmente estos grupos de fármacos actúan a nivel de las proteínas no estructurales, principalmente la NS3, NS4, NS5A, NS5B. Estas proteínas están implicadas en la replicación viral. Entonces, estos fármacos actúan directamente inhibiendo estos mecanismos. Por eso se llaman de acción directa y por eso es importante tener en cuenta el genoma, ¿no?, del virus. Dependiendo del sitio de acción de los fármacos, están dados un subfijo. Por ejemplo, los inhibidores de la proteasa NS3 terminan en Previr, los inhibidores de la N5A terminan en Asvir y los de la N5B en Buvir. Cada grupo pues va Perdón específico. que te interrumpa, es que hay que ir dando cierre porque a las 3 de la tarde hay clase de nefro y se conecta tanto la sede de aquí de el metro como la sede de la Ciudad de México. Entonces, De acuerdo. De minutitos. Gracias. Ya. Sí, de acuerdo. Bueno, en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, esto es mucho más simple que la hepatitis B. Aquí el diagnóstico y el tamizaje se hace con una prueba rápida, con determinación de anticuerpos contra hepatitis C. Si sale reactiva, inmediatamente hacemos una determinación de carga viral. Esto nos confirma el diagnóstico y todo paciente con carga viral detectable debe iniciar tratamiento. Tener en cuenta que los anticuerpos pueden estar negativos durante las primeras 6 semanas después de la exposición. En caso de que tengamos un paciente con alta sospecha, con alto riesgo de tener infección por hepatitis C, inmediatamente estaría justificado tomar una carga viral, diagnóstico y iniciar tratamiento. Igual que la hepatitis B, hay que tomar pruebas de función hepática, marcadores de fibrosis antes de iniciar el tratamiento. Idealmente fibrosis. Y bueno, la guía nos maneja un esquema simplificado que puede ser utilizado por cualquier médico de primer contacto, o sea, no especialista, no infectólogo, no hepatólogo, que nos recomienda utilizar dos esquemas en pacientes que no tengan cirrosis y que no sean grupos de riesgo que ellos consideran que no deberían de ser tratados en estos niveles, que no tengan cirrosis, que no estén embarazados, que no tengan coinfección con hepatitis B, VIH, que no tengan sospecha o conocimiento diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Se debería tratar con este régimen, que es sofosbuvir velpatasvir, que es Epclusa, y
Lecraprevir y Pibrentasvir, que es Maviret. Estos dos fármacos son los que tenemos en Sistema de Salud mexicano, tanto en IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, y son los que vamos a utilizar para el tratamiento. Estos dos son las combinaciones pangenotípicas que vamos a poder utilizar independientemente si corremos o no el genotipo en el paciente. Recordar nada más que no está contraindicado, no hay interacciones con Biktarvy en pacientes que tengan infección por VIH, se puede utilizar el régimen de sofosbuvir Velpatasvir sin ningún problema. En el seguimiento se tiene que pedir una carga viral a los 12 meses. El tratamiento, en caso de que sea con Maviret, serían 8 meses. El tratamiento con Epclusa son 12 meses. A los 12 meses se determina una carga viral y si está indetectable, podríamos hablar de una curación. Sin embargo, podríamos encontrar casos donde no haya una respuesta virológica sostenida y en estos casos se elegiría otra pauta, ¿no? Ya para terminar, yo creo que esto es lo más importante, en pacientes que tengan cirrosis, Child B o C o descompensación, pueden tratarse siempre y cuando sea la combinación sofosbuvir velpatasvir más ribavirina por 12 semanas o en caso de que no se pueda utilizar la ribavirina por los efectos secundarios que tiene, puede utilizarse sofosbuvir velpatasvir por 24 semanas. Entonces no hay contraindicación independientemente en la clasificación Child que se encuentre en nuestro paciente y se van a beneficiar indiscutiblemente de la terapia, ¿no? Entonces, básicamente creo que esto es lo más relevante y una disculpa por el tiempo, la verdad es que son dos temas muy, muy vastos y era difícil terminar en una hora.